Uno debe entender el poder del silencio espiritual. Es el primer paso para volverse inalcanzable al mal. Si quieres proteger tu alma de las fuerzas oscuras, hay algo que debes entender de inmediato. Cada vez que reaccionas impulsivamente ante las provocaciones, entregas tu poder espiritual. El Papa Francisco ha hablado repetidamente sobre cómo la mayoría de las personas viven en un estado de reacción constante frente al mal. Se dejan afectar por cualquier comentario, cualquier mirada, cualquier situación que no sale como esperaban. Y mientras sigas siendo una persona espiritualmente reactiva, serás fácil de manipular por las fuerzas del enemigo, fácil de predecir y, sobre todo, fácil de apartar del camino de la fe. En sus homilías, el Santo Padre nos recuerda que las emociones no controladas son un reflejo de nuestras sombras internas no resueltas. Es decir, si algo te altera, si algo te desestabiliza, no es porque tenga poder sobre ti, sino porque dentro de ti hay algo que aún no has entregado completamente a Dios. El Papa Francisco nos recuerda un ejercicio para mantenerte en este estado de confianza plena. Si realmente quieres asegurarte de nunca perder esta mentalidad de ser inalcanzable para el mal, haz lo siguiente. Durante una semana, observa quién intenta alterar tu paz y pregúntate si realmente merece ese poder sobre ti. Cada vez que sientas la necesidad de defenderte frente a ataques espirituales, detente y recuerda que tu defensor es Dios, no tú mismo. Elimina cualquier comportamiento que indique desesperación por ser aceptado en el mundo. Cada noche, reflexiona si hoy actuaste desde la seguridad que da la fe o desde la necesidad de validación humana. El exorcista que inspiró estas reflexiones del Papa Francisco señalaba que Satanás huye de aquellos que viven en esta confianza inquebrantable. ¿Qué pasa cuando finalmente alcanzas este punto de protección espiritual? El mundo responde de manera diferente a tu presencia. Las personas te admiran, pero no entienden del todo por qué. La gente empieza a tratarte con más respeto, incluso sin que hagas nada extraordinario. Sientes una libertad que antes no tenías, porque ya no necesitas la aprobación de nadie, solo la de Dios. He aquí la diferencia fundamental. Cuando eres alguien que ya no necesita validación externa porque su identidad está firmemente anclada en Cristo, automáticamente te conviertes en alguien que el mundo busca. Pero para llegar aquí necesitas dejar atrás todo lo que alguna vez te hizo dependiente de las opiniones ajenas. Y eso es lo que marca la diferencia entre quienes siguen atrapados en las redes del enemigo y quienes realmente se vuelven inalcanzables para el mal. En conclusión, el camino para ser verdaderamente inalcanzable para el enemigo a través de estas tres frases, que según el exorcista citado por el Papa Francisco, hieren a Satanás. Te perdono en el nombre de Jesús, oro por ti aunque me hayas herido, y no tengo miedo porque Dios está conmigo. No es un acto de arrogancia espiritual, sino un acto de poder en Cristo. Es entender que nadie tiene derecho a controlarte, manipularte o hacerte sentir menos de lo que eres a los ojos de Dios. Es tomar el mando de tu propia vida espiritual y establecer límites claros que el enemigo no puede cruzar. Las personas que han alcanzado este nivel de madurez en la fe ya no juegan bajo las reglas del maligno. No buscan aprobación humana, no piden permiso para ser quienes Dios las llamó a ser. Y por eso el mundo las trata diferente. Porque cuando no persigues la validación de otros, te vuelves un imán para aquellos que buscan la verdad. Cuando no ruegas por atención, te vuelves el premio que otros quieren conseguir. Cuando no te explicas constantemente, te vuelves un misterio espiritual que atrae a los buscadores. ¿Qué sucede cuando adoptas estas tres frases como escudo diario? Tu presencia cambia. Dejas de ser alguien que puede ser tentado, manipulado o llevado por caminos equivocados. Las relaciones que no te acercaban a Dios desaparecen naturalmente. Solo se quedarán quienes realmente valoran tu crecimiento espiritual.
Las oportunidades de ser testigo llegan sin esfuerzo, porque la auténtica fe es magnética y la gente la percibe inmediatamente. Tendrás paz mental porque ya no te desgastas tratando de encajar en un mundo que no es tu hogar permanente. Estarás libre de la constante ansiedad que produce querer agradar a todos, porque sabrás que solo la aprobación de Dios importa verdaderamente. Pero esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es una decisión que debes tomar cada día, cada vez que quieras reaccionar impulsivamente, cada vez que sientas la necesidad de justificarte, cada vez que dudes de tu valor como hijo de Dios. Recuerda, eres tú quien decide si sigues siendo accesible al ataque del enemigo o si te elevas por encima de todo eso a través de estas 3 poderosas frases. Tu desafío a partir de hoy, como lo sugeriría el Santo Padre, es que hagas esto. Declara en tu corazón lo siguiente para reafirmar tu compromiso con este cambio espiritual. Elijo ser inalcanzable para el mal a través del perdón, la oración y la confianza en Dios. Mi energía espiritual es valiosa y la protejo con estas 3 frases que hieren al enemigo. Deja que el mundo sepa que ya no eres la misma persona que solía necesitar validación o atención constante. Eres alguien que se respeta como templo del Espíritu Santo, que se prioriza como hijo amado de Dios y que no tiene miedo de soltar lo que no le sirve en su camino hacia la santidad. Y cuando hagas esto, cuando realmente lo vivas cada día repitiendo estas 3 frases poderosas, verás cómo el mundo empieza a tratarte de la manera en que siempre mereciste ser tratado, como un verdadero hijo de Dios. Porque ser inalcanzable para el mal no es alejarse del mundo, es acercarse a tu verdadera identidad en Cristo. Y aquí es donde empieza el problema. ¿Por qué reaccionas tanto? Porque te importa demasiado lo que no deberías. Te importa demasiado la opinión de los demás. Te importa demasiado el reconocimiento externo. Te importa demasiado sentirte aceptado o aprobado por el mundo. Las personas que son realmente inalcanzables para el mal han entendido algo que el Papa Francisco nos enseña constantemente. No todo merece una reacción, y mucho menos tu energía espiritual. Cada vez que saltas a defenderte, cada vez que intentas justificarte, cada vez que respondes con ira o frustración, estás dejando claro que pueden afectarte, que tienen un control sobre tu espíritu, y el enemigo aprovecha precisamente esas brechas. Pero, ¿qué pasa cuando aprendes a no reaccionar? Cuando alguien te insulta y solo lo miras con la compasión que nos enseñó Cristo. Cuando alguien intenta provocarte y tu rostro refleja la paz interior que solo la fe puede dar. Cuando el caos sucede a tu alrededor y sigues en paz porque sabes que Dios está contigo. Ahí es cuando te vuelves inalcanzable para el mal. El Papa Francisco nos ha enseñado cómo entrenarnos para dejar de reaccionar ante las provocaciones del mal. Primero, hacer una pausa antes de responder. La mayoría responde sin pensar. Alguien te ataca y de inmediato te pones a la defensiva. Pero cuando entrenas tu espíritu para pausar antes de reaccionar, tomas control. El Santo Padre nos invita a preguntarnos, ¿esto realmente merece mi energía espiritual? Y casi siempre la respuesta es no. En sus audiencias, el Papa nos habla de observar pero no involucrarse. No todo lo que pasa necesita tu participación. A veces, como enseñó Jesús ante Pilatos, la mejor respuesta es el silencio. Aprende a ver las situaciones como si fueras un testigo de la providencia divina, no un participante en la batalla del ego. El Papa Francisco habla frecuentemente sobre practicar lo que él llama la indiferencia selectiva. No se trata de ser una persona sin emociones o sin compasión. Se trata de elegir conscientemente a qué le das importancia espiritual. No puedes evitar que alguien intente provocarte, pero puedes evitar caer en el juego que el enemigo te propone. Domina tu lenguaje corporal, nos aconseja el pontífice. El silencio, la calma y una expresión serena
son armas poderosas contra el mal. Cuando alguien intenta sacarte de tu centro espiritual y tú simplemente mantienes tu postura, sin moverte, sin mostrar una reacción evidente, ese es el momento en el que te das cuenta de que ya no tienen poder sobre tu alma. El Santo Padre nos enseña a reemplazar la reacción con estrategia espiritual. En lugar de responder desde la emoción, elige responder desde la oración. A veces no decir nada es la respuesta más poderosa. Otras veces, una simple sonrisa refleja la misericordia de Cristo y desarma cualquier ataque. No te dejes llevar por el momento. Piensa en tu salvación a largo plazo. ¿Qué pasa cuando dejas de reaccionar ante las provocaciones del enemigo? Cuando llegas a este nivel de madurez espiritual, las personas te perciben de otra manera. Algunos se confundirán, no entenderán por qué no respondes como antes. Otros se frustrarán porque sus provocaciones ya no tienen efecto. Pero algunos, inspirados por tu ejemplo, te respetarán aún más. La energía de alguien que es inalcanzable para el mal se siente, se percibe, se impone con la fuerza del Espíritu Santo. Pero sobre todo, tú te sentirás diferente. Te darás cuenta de que ya no eres una marioneta de tus emociones, porque ser inalcanzable al mal no es ser indiferente al sufrimiento ajeno, es ser tan dueño de ti mismo en Cristo que nada externo puede sacarte de tu eje espiritual. El Papa Francisco nos ofrece un ejercicio para fortalecer nuestro control emocional frente a las tentaciones. Si realmente quieres empezar a practicar esto, haz lo siguiente. Durante una semana, cada vez que algo te provoque una reacción impulsiva, espera 5 segundos antes de responder. Observa cómo reacciona tu cuerpo. Tensión, incomodidad, ansiedad. Tómalo como una señal de que aún hay algo que necesitas entregar a Dios. Haz una lista de las situaciones que más te hacen reaccionar y analiza por qué. Cada noche, en tu examen de conciencia, pregúntate: ¿cuántas veces hoy dejé que algo externo me apartara de Dios? Visualiza la versión de ti que ya no cae en esas trampas del enemigo. Conviértelo en tu identidad en Cristo. Cuando esto sucede, algo empieza a cambiar dentro de ti. Empiezas a ver el mundo espiritual desde otro nivel. Y lo mejor de todo, cuando aprendes a soltar las provocaciones del enemigo, tu poder en Cristo se multiplica aún más. Y de eso hablaremos en el siguiente punto. La primera frase que hiere a Satanás, según el exorcista que el Papa Francisco citó en sus enseñanzas: te perdono en el nombre de Jesús. Cuando aprendes a perdonar en el nombre de Cristo, te vuelves más poderoso de lo que imaginas contra el mal. Hay una verdad espiritual que el Papa Francisco ha enfatizado repetidamente. El apego al rencor es la mayor debilidad que puede tener un cristiano. Todo lo que te ata, todo lo que te cuesta perdonar, es exactamente lo que el enemigo usa para mantenerte vulnerable. Las personas que son realmente inalcanzables para el mal han dominado el arte de perdonar como Cristo nos enseñó. Pero aquí está el problema. La mayoría no sabe perdonar verdaderamente. Nos aferramos a heridas, a situaciones, a expectativas, creyendo que si perdonamos perderemos algo importante. Nos enseñaron que perdonar es perder, que renunciar a la venganza es rendirse. Pero la realidad evangélica es otra. Cuando aprendes a perdonar como Cristo lo hizo desde la cruz, te liberas del poder que el mal tenía sobre ti. El Papa Francisco habla frecuentemente de la importancia del perdón como un proceso fundamental para la santificación. Él entiende, siguiendo la tradición de la Iglesia, que las personas que no logran perdonar viven encadenadas a su pasado, a su dolor y a lo que nunca podrán controlar. Y aquí es donde radica el poder espiritual. Cuando ya no tienes miedo a perdonar como Cristo, te vuelves intocable para el enemigo. El error de aferrarse a lo que te daña espiritualmente es algo que el Santo Padre confronta regularmente. Pregúntate: ¿cuántas veces te has quedado en un lugar espiritual donde ya no pertenecías?
¿Cuántas veces has mantenido un rencor que te drenaba el alma solo porque tenías miedo de soltar? ¿Cuántas veces has intentado cambiar a alguien esperando que algún día sea la persona que tú necesitas que sea? Aquí está la verdad evangélica que el Papa Francisco nos recuerda constantemente. Nada que tengas que rogar para mantener vale la pena espiritualmente. Nada que tengas que forzar es realmente parte del plan divino para ti. Todo lo que te cuesta la paz de Cristo es demasiado caro para tu alma. Las personas espiritualmente más fuertes, nos dice el Papa, han aprendido a perdonar rápido como Cristo nos enseñó. No se quedan donde no las valoran, no insisten donde ya no hay respeto. No temen perdonar porque saben que lo que es para ellos, según el plan divino, nunca necesitará ser forzado. ¿Cómo perdonar sin sentir que estás perdiendo? El Papa Francisco nos sugiere cambiar nuestra mentalidad sobre el perdón cristiano. Perdonar no es perder, perdonar es imitar a Cristo. Es aceptar que ciertas personas solo estaban destinadas a enseñarte algo y no a quedarse para siempre en tu vida. Es aceptar que algunas oportunidades no eran para ti según el plan divino. Es aceptar que hay ciclos espirituales que deben cerrarse para que puedas avanzar hacia la santidad. Debemos enfrentar nuestro miedo a perdonar, nos dice el Santo Padre. La razón por la que la mayoría no perdona es por miedo. Miedo a estar solos, miedo a equivocarse, miedo a que después se arrepientan. Pero aquí está el secreto espiritual. Cuando enfrentas ese miedo con la confianza puesta en Cristo, te das cuenta de que nunca fue tan grande como pensabas. El Papa Francisco sugiere un ejercicio de liberación espiritual. Piensa en algo que hoy te cuesta perdonar. Puede ser una relación, un pensamiento, una situación. Ahora pregúntate, ¿qué pasaría si simplemente dejo de cargar esto y lo entrego a Cristo? Imagina cómo se sentiría la ligereza espiritual, la paz, la tranquilidad, esa sensación de libertad en Cristo. Esa sensación es la prueba de que lo correcto es perdonar. El Santo Padre nos invita a repetir esta frase evangélica cada vez que nos cueste perdonar: confío en que lo que Dios tiene para mí llegará sin esfuerzo. Porque esa es la verdad de la providencia divina. Nada que realmente sea para ti, según el plan de Dios, necesitará ser retenido con desesperación. El Papa Francisco nos anima a romper el patrón de apego emocional que tanto daña nuestra alma. La próxima vez que sientas la necesidad de aferrarte al rencor, haz lo contrario, perdona como Cristo. Observa lo que sucede cuando no te aferras a lo que quiere irse de tu vida. Descubrirás que la mayoría de las veces, cuando perdonas, Dios te sorprende con algo mejor para tu crecimiento espiritual. ¿Cómo saber si debes perdonar a alguien o algo? El Santo Padre sugiere esta prueba definitiva. Imagina que ya has perdonado completamente. Observa cómo te sientes con esa idea. Si sientes paz en lugar de ansiedad, ya tienes la respuesta de Dios. Muchas veces el problema no es el perdón en sí, sino la resistencia a aceptar lo evidente. No puedes aferrarte a algo que no está destinado a seguir contigo según el plan divino. El verdadero poder del perdón cristiano es algo que el Papa Francisco enfatiza constantemente. Cuando dominas el arte de perdonar como Cristo, tu energía espiritual cambia. Ya no vives en un estado de carencia, sino de abundancia evangélica. Las personas te perciben diferente porque la seguridad de alguien que no teme perdonar refleja la luz de Cristo. Tienes más control sobre tu vida espiritual porque dejas de aferrarte a lo que no te acerca a Dios. Perdonar como Cristo es la prueba máxima de confianza en Dios. Quien no puede perdonar sigue siendo esclavo del miedo y del rencor, las armas favoritas del enemigo. Pero hay algo más poderoso que perdonar: el arte de orar por tus enemigos, la segunda frase que hiere a Satanás según el exorcista citado por el Papa Francisco: oro por ti aunque me hayas herido. En sus enseñanzas,
El Papa Francisco ha enfatizado que las personas que son realmente inalcanzables para el mal han dominado un arte que pocos cristianos entienden: orar sinceramente por quienes les han hecho daño. En un mundo donde todos quieren ser vistos, escuchados y validados, el que sabe rezar por sus enemigos en secreto, como Jesús nos enseñó, tiene una ventaja espiritual incomparable. No revelar tu rencor, no reaccionar impulsivamente y no buscar venganza contra quienes te han herido, te convierte en alguien que el enemigo no puede descifrar. Y lo que el mal no puede descifrar, no puede manipular. El Papa Francisco habla frecuentemente sobre la importancia de la oración por los enemigos y cómo las personas más fuertes espiritualmente son aquellas que controlan su propia respuesta al mal. No necesitan anunciar su dolor, su resentimiento o sus planes de revancha. Simplemente oran, perdonan y dejan que Dios actúe en sus vidas. Pero la mayoría de las personas no tienen control sobre sus emociones negativas ni sobre su energía espiritual. Hablan demasiado de sus heridas, se quejan demasiado, intentan justificar su rencor. Y cada palabra de odio que pronuncian es una pieza de información que el enemigo puede usar en su contra. La psicología espiritual de la oración por los enemigos y su impacto en tu vida es algo que el Papa Francisco ha analizado profundamente. Cuando eres una persona que solo habla de sus heridas, que solo busca validación para su rencor, pierdes poder espiritual. Tu valor ante Dios no baja, porque Él te ama incondicionalmente, pero tu efectividad contra el mal disminuye. Y esto aplica en todas las áreas de tu vida, nos enseña el Santo Padre. En las relaciones personales, si siempre estás disponible para la crítica y cuentas a todos lo mal que te han tratado, te vuelves una víctima permanente, no un testigo de la resurrección. En el trabajo, si revelas demasiado tus heridas y resentimientos, otros pueden aprovecharse de tus debilidades espirituales. En la vida en general, si siempre intentas explicar por qué estás herido, dar razones para tu rencor o justificar cada sentimiento negativo, el mal encuentra puertas abiertas en tu corazón. El Papa Francisco nos recuerda este facto espiritual. Mientras menos reveles tus heridas y más ores por quienes te han dañado, más control tienes sobre el mal. La oración silenciosa te protege. No todo el mundo necesita saber lo que sientes. No todos merecen acceso a tus heridas más profundas. Cuando empiezas a orar más por tus enemigos y a quejarte menos, comienzas a ver el plan divino detrás de cada prueba. Cuando oras por quienes te han herido, te vuelves más parecido a Cristo. Nadie sabe qué estás haciendo realmente en tu corazón, y eso desconcierta al enemigo. Los demás te respetan más, porque quien no se queja todo el tiempo de sus heridas, proyecta la fortaleza de Cristo. Aprendes a detectar la energía espiritual de las personas. Orar más por los demás y quejarte menos te permite identificar las intenciones ocultas del mal en tu vida. ¿Cómo usar este poder espiritual a tu favor? El Papa Francisco nos aconseja no revelar tus heridas a cualquiera. Mucha gente fracasa espiritualmente porque anuncia sus debilidades antes de sanarlas con la gracia de Dios. No avises al enemigo dónde estás vulnerable. Ora en cambio. No expliques tus heridas buscando validación. No tienes que justificar tu dolor ante nadie más que ante Dios en la oración. Si decidiste perdonar y orar por quien te hirió, mantente firme y deja que los frutos espirituales hablen por sí mismos. El Santo Padre nos invita a controlar nuestro lenguaje cuando hablamos de quienes nos han herido. La oración por los enemigos no solo está en lo que dices a Dios, sino en cómo hablas de ellos ante los demás. Un rostro sereno, una mirada compasiva y palabras medidas generan más impacto espiritual que 1000 quejas. Aprende a disfrutar el silencio orante, nos sugiere el Papa. No llenes cada momento con palabras innecesarias sobre tus heridas.
Las personas realmente poderosas espiritualmente se sienten cómodas en el silencio de la oración porque saben que no necesitan la validación humana cuando tienen la de Dios. Haz que el mal se pregunte por qué no reaccionas con odio. No muestres todas tus cartas espirituales de inmediato. Deja espacio para que la gracia actúe. El interés de Dios en sanarte aumenta cuando hay espacio interior para su acción. Sé consciente del poder de la pausa orante, nos recuerda el Papa Francisco. Cuando alguien te haga una pregunta sobre quién te ha herido, no respondas de inmediato con rencor. Tómate un momento para elevar una breve oración. Esa pausa hace que tu respuesta tenga el peso del Espíritu Santo. No compartas tus debilidades espirituales con cualquiera. El enemigo puede usar esa información contra ti. Asegúrate de que quienes tienen acceso a tu vulnerabilidad son personas que realmente buscan tu bien espiritual, no aquellas que podrían usar tus heridas para manipularte. El Papa Francisco nos propone un ejercicio práctico para fortalecer nuestra capacidad de orar por quienes nos han herido. Durante una semana, practica lo siguiente. Responde con menos palabras cuando te pregunten por tus heridas. No expliques más de lo necesario. Sé claro pero compasivo, incluso al hablar de quien te ha dañado. Observa más de lo que hablas sobre tus problemas. Analiza cómo actúan las personas cuando no revelas todo tu dolor. Usa pausas en tus conversaciones sobre temas difíciles. Antes de responder con ira, toma un respiro y eleva una oración. Mantén el control espiritual. No anuncies tu rencor, no alimentes el ciclo de odio. Deja que las personas se sorprendan por tu capacidad de perdonar, no por tu capacidad de guardar rencor. El resultado de dominar el arte de orar por tus enemigos, nos enseña el Santo Padre, es que cuando controlas tu respuesta al mal y no revelas todo tu dolor, las personas empiezan a verte diferente. Algunos se sentirán incómodos porque no pueden entender cómo has superado el rencor. Otros te admirarán porque proyectas una fortaleza espiritual que pocos tienen. Y algunos intentarán descifrar tu secreto, porque lo inexplicable siempre es más atractivo que lo predecible. Aquí está la clave que el Papa Francisco nos revela. Cuando aprendes a orar por quienes te han herido, el poder espiritual cambia a tu favor. El mal pierde su asidero en tu vida. Pero hay algo más que hace que los cristianos realmente inalcanzables para el mal sean diferentes. No solo saben cuándo perdonar y orar por sus enemigos, también saben cuándo establecer límites espirituales apropiados. Y eso nos lleva a la tercera frase que hiere a Satanás, según el exorcista citado por el Santo Padre. No tengo miedo porque Dios está conmigo. Cuando proclamas sin miedo tu confianza en Dios, las dinámicas espirituales cambian completamente a tu favor. La mayoría de las personas viven con miedo, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a la soledad. Y este es el error que las vuelve vulnerables al enemigo, porque cada vez que el miedo te controla, le das al mal una puerta de entrada a tu vida. El Papa Francisco habla frecuentemente sobre la importancia de la confianza en Dios, el proceso de volverte un cristiano completo e independiente del miedo. Pero no puedes lograrlo si sigues permitiendo que el temor te paralice, especialmente el temor a personas que no valorarían tu sacrificio. Las personas inalcanzables para el mal han entendido esto. Cuando confías plenamente en que Dios está contigo, el poder espiritual cambia a tu favor. El problema, nos dice el Santo Padre, es que nos han enseñado a sentir culpa por establecer límites saludables. Desde pequeños nos dicen que debemos siempre complacer, que debemos siempre estar disponibles, que debemos sacrificarnos sin medida. Pero hay una gran diferencia entre el verdadero sacrificio cristiano y permitir que abusen de ti. El egoísmo es exigir sin dar. La sana confianza cristiana es dar con generosidad, pero sin permitir que te manipulen espiritualmente. Y aquí está la clave. Cuando empiezas a poner límites saludables desde tu fe,
Las personas te perciben de otra manera. Dejas de ser una opción fácil para el mal. Dejas de ser alguien que pueden usar cuando les conviene. Te conviertes en alguien con estándares evangélicos y la gente respeta a quienes tienen estándares claros. El Papa Francisco nos advierte: quien no establece límites sanos desde la fe, siempre será una víctima, nunca un testigo. Si constantemente sacrificas tu bienestar espiritual por complacer a otros sin recibir lo mismo a cambio, lo único que estás logrando es entrenar a la gente para que te dé menos de lo que mereces como hijo de Dios. Piensa en esto, nos dice el Santo Padre: si siempre estás disponible para todo y para todos, nunca valorarán tu tiempo dedicado a ellos. Si siempre dices que sí a todas las demandas, asumirán que no tienes una vida espiritual propia que cuidar. Si no te respetas como templo del Espíritu Santo, nadie más lo hará. Las personas que son realmente inalcanzables para el mal han aprendido a poner límites desde el amor, no desde el miedo. No porque sean frías o distantes, sino porque saben que su energía espiritual es valiosa y no la regalan a cualquiera que podría usarla en su contra. ¿Cómo empezar a establecer límites sanos sin sentir culpa? El Papa Francisco nos aconseja aprender a decir no sin excesivas explicaciones. No tienes que justificar por qué no puedes o no quieres hacer algo que compromete tu integridad espiritual. Un simple "no puedo, gracias" es suficiente. Deja de dar sin reciprocidad, nos advierte el Santo Padre. Si notas que siempre eres tú quien da, quien se esfuerza, quien pone todo el trabajo en una relación, detente. Observa quién realmente está para ti como Cristo estaría, con generosidad y respeto. Corta el acceso a quienes no valoran tu dignidad como hijo de Dios. No todas las personas merecen un lugar en tu vida. Si alguien solo aparece cuando necesita algo, pero desaparece cuando tú lo necesitas, esa no es una relación inspirada en el Evangelio. Invierte tiempo en tu relación con Dios antes que en relaciones que te alejan de Él. No pongas a nadie por encima de tu paz espiritual. Si algo te desgasta más de lo que te acerca a Cristo, no vale la pena. Deshazte de la culpa por establecer límites, nos anima el Papa. No le debes tu tiempo ni tu energía espiritual a nadie por encima de Dios. Si alguien se molesta porque pones tu bienestar espiritual en primer lugar, esa persona se beneficiaba de que te descuidaras a ti mismo como hijo de Dios. Si aún dudas de cómo establecer límites sanos puede cambiar tu vida, el Papa Francisco sugiere este experimento. Durante una semana, di no a algo que compromete tu integridad o tu tiempo con Dios sin sentir culpa. Observa cómo reaccionan las personas cuando dejas de estar siempre disponible para todo. Date un tiempo solo para orar, sin interrupciones externas. Reflexiona. ¿Cuántas veces al día actúas por compromiso humano en lugar de convicción espiritual? Verás que algo sorprendente sucede. Quienes realmente te valoran como hijo de Dios respetarán tus límites. Quienes solo te querían por conveniencia se alejarán. Y eso es exactamente lo que necesitas para crecer espiritualmente. ¿Qué sucede cuando te conviertes en alguien que establece límites sanos desde la fe? La gente te trata diferente. Las personas que te valoran como Cristo te valora se quedarán y te respetarán aún más. Las que solo estaban por conveniencia desaparecerán. Y las que antes te daban por hecho de repente sentirán que hay algo diferente en ti. Algo que refleja la dignidad de un hijo de Dios. Pero aquí está la clave que el Papa Francisco nos revela. Cuando te das el valor que Dios te da, el mundo te lo devuelve. Y hay un nivel aún más alto que debes alcanzar: la transformación total de tu presencia espiritual. No se trata solo de establecer límites, sino de irradiar una energía que haga que el mundo te perciba como un auténtico testigo de Cristo. Cuando una persona se vuelve inalcanzable para el mal, su energía espiritual cambia radicalmente. Ya no es alguien que ruega, que persigue
o que se deja arrastrar por lo que otros quieren. Es alguien que sabe el valor infinito que tiene a los ojos de Dios y que no tiene miedo de perder lo que no le conviene para su crecimiento espiritual. Las personas que han llegado a este nivel con Cristo han desarrollado una presencia que se siente. No es algo que se dice, es algo que se percibe. Cuando entras en una habitación, las personas pueden notar la diferencia. No necesitas validación humana, no necesitas aprobación constante, y por eso, de repente, empiezas a recibir más respeto, más admiración y más oportunidades de testimoniar. El Papa Francisco nos recuerda este facto espiritual. La gente respeta a quien no teme perder nada, porque lo tiene todo en Cristo. Cuando alcanzas este nivel de confianza en Dios, la forma en que los demás te perciben cambia radicalmente. Piensa en esto. ¿Alguna vez has conocido a alguien que tiene una fe tan sólida que no parece necesitar nada de nadie, y por alguna razón todo el mundo quiere estar cerca de esa persona? Eso es porque la independencia espiritual es atractiva. Cuando eres una persona que se sostiene en Cristo, la gente deja de tomarte por sentado. Quienes antes ignoraban tu testimonio empiezan a buscarte. Las oportunidades de evangelizar llegan sin que tengas que forzarlas. Tu presencia se vuelve más fuerte sin necesidad de decir nada, nos enseña el Santo Padre. Los cristianos inalcanzables para el mal no tienen que demostrar nada, no buscan impresionar, no buscan atención, pero de alguna manera terminan destacando. ¿Por qué? Porque la seguridad en Cristo es magnética. Mira la diferencia. Alguien que busca aprobación habla demasiado, intenta gustar, quiere caer bien a toda costa. Alguien que es inalcanzable para el mal simplemente está presente con una energía firme en Cristo, sin la necesidad de probar nada a nadie. Y aquí está el punto clave que el Papa Francisco nos revela. Cuando alcanzas este nivel de confianza en Dios, la gente empieza a tratarte como alguien cuyo testimonio vale la pena escuchar. Llegar a este nivel es una cosa, mantenerlo es otra. El Santo Padre nos ofrece 3 claves para asegurarte de que nunca vuelvas a ser una persona vulnerable al mal. Nunca pongas a nadie por encima de tu relación con Dios. Si alguien te hace dudar de tu valor como hijo amado de Dios, esa persona no merece un lugar privilegiado en tu vida. No te expliques ni te justifiques constantemente. Cuando tomas una decisión basada en tu fe, mantente firme. No debes convencer a nadie de que haces lo correcto según el Evangelio. Rodéate de personas que también tienen esta mentalidad centrada en Cristo. Si te rodeas de personas que dependen constantemente de la validación externa, es cuestión de tiempo antes de que te arrastren de nuevo a esa forma de vivir. El Papa Francisco nos recuerda este facto espiritual. Cuando eres inalcanzable para el mal, porque tu confianza está puesta en Dios, las dinámicas espirituales cambian completamente a tu favor. Las personas que antes ignoraban tu testimonio ahora lo buscan. Los que pensaban que podían manipularte ahora se sienten desconcertados ante tu firmeza en Cristo. Las oportunidades de ser testigo empiezan a llegar sin que las busques, porque la gente detecta la energía de alguien que sabe que es infinitamente valioso.